vamos a seguir explorando algunos temas, ¿sí? El tema que hoy nos ocupa, eso fue lo que hablamos el día de ayer, de las diferencias entre las contabilidades administrativas y las contabilidades financieras, ¿cierto? El tema que hoy nos ocupa es acerca de las decisiones estratégicas que las compañías pueden tener en determinado momento, ¿sí? Entre estas decisiones que nosotros podemos tomar son, digamos, de carácter eminentemente eh, costo versus precio de venta para determinar una rentabilidad. Veamos el análisis de la cadena de valor. Bueno, yo creo que ahorita sí ya no va a entrar nadie, ¿verdad? Raúl, le encargo, por favor, ya estaba a punto de ya no darle ingreso porque muy tarde está ingresando. La próxima no entra, joven. Cuando nosotros hablamos de un proceso de costos, tenemos que entender que hay un flujo de proceso dentro de una compañía que se le conoce como cadena de valor, ¿sí? Regularmente estos eslabones que ahorita vamos a ver rápidamente hacen parte de esas industrias de producción, ¿sí? De esas industrias de producción o industrias digamos, de maquilas o de fabricación, encontramos una división de áreas que tienen una secuencia lógica. Por ejemplo, está el área de investigación y desarrollo, ¿sí? Bueno, anterior a ello, la cadena de valor es una secuencia de funciones, ¿sí? O como su nombre lo dice, son eslabones que se unen o se agregan, ¿verdad? Y los productos que se están, digamos, desarrollando buscan una utilidad para el cliente, porque si, digamos, no hay una utilidad, no hay ¿cómo se llama?, un grado de satisfacción que le genere el producto al cliente, pues nadie lo va a comprar, ¿verdad? Por eso es de que hay productos que tienen un escudo natural ante eventos económicos que son llamados, por ejemplo, recesiones o depresiones económicas. La alimentación es una de ellas. Siempre las personas vamos a necesitar comer. Podemos estar sin, ¿qué les digo yo? Sin un servicio de cable, sin un servicio telefónico, pero no podemos estar sin la alimentación. Eso es uno de los digamos, de las necesidades primarias para todas las personas, ¿verdad? Igual que el agua potable. Luego pueden venir el tema de seguridad, una casa, ya sea propia o alquilar, tenemos que tener acceso a ella, etcétera, etcétera. Entonces, en esta cadena de valor encontramos los siguientes departamentos. Y aquí vamos a ejemplificar una cadena de valor de la empresa Sony. Sí, en esta empresa está el departamento de investigación y desarrollo, está el departamento de diseño del producto y de los procesos, está el área de producción, ¿sí? La parte de marketing, la parte de distribución y hay un departamento o área de servicio al cliente. Entonces están íntimamente relacionadas, ¿sí? De hecho, el departamento de investigación hace ese sondeo de lo que las personas todavía utilizan. Por ejemplo, hace un par de años, no mal recuerdo, 1 o 2 años, Apple anuncia de que ya no va a fabricar iPods, ¿verdad? Ya no los van a sacar a la venta.
seguramente resultado de algún estudio donde se comprobó que las personas ya no utilizan iPods, ya la demanda se había reducido considerablemente y producir ese tipo de artículos ya no era marginalmente adecuado, ya no iba a generar una utilidad esperada. Entonces lo que hacen las industrias es retraer la producción y optan por introducir nuevos productos, ¿verdad? Pero todo parte de la investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? En el caso de las empresas, digamos, de consumo, de retails, como las empresas de alimentos, también van buscando cuáles son las tendencias de alimentación de las personas, ¿sí? Por ejemplo, en los últimos años ha venido una influencia de consumir proteínas vegetales, ¿verdad? De hecho, hay algunas cadenas de comida rápida como Burger King, que incluso aquí en Guatemala ya te ofrecen a uno una hamburguesa con proteína vegetal y ya no es animal. Lo que no nos dicen es, digamos, las cantidades de recursos que también se destinan para tener ese producto, ¿verdad? Entonces, por un lado, nos dicen que no es animal y es vegetal la proteína que nos van a dar, pero no nos dicen cuál es el impacto ambiental que está derivando en este tipo de proceso productivo. Tampoco estoy haciendo mala propaganda, ¿verdad? Pero es así, o sea, hay también efectos ante una u otra alternativa en cuanto al diseño de los productos y de los procesos que las empresas realizan. Nosotros, si incorporáramos a nuestros costos el agua que se consume, por ejemplo, en Chile, hay algunas regiones donde explotaban el aguacate, que se le conoce como el oro verde, porque es altamente consumido por países como Estados Unidos, Europa, por todas sus propiedades nutricionales y todo lo que en sí representa este producto para diferentes propósitos, ¿verdad? Se le conoce como el oro verde. En Chile se estuvo explotando mucho este recurso, pero este producto, perdón, requiere cantidades de agua muy, muy importantes, ¿verdad? Entonces, hay lugares donde generó una explotación desmedida del recurso hídrico y ya no tienen agua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hago esta reseña? Porque aún no está legislado aquí en Guatemala el agua, el uso del agua. Y las Naciones Unidas lo han decretado como un derecho universal de que todas las personas tengamos acceso al agua potable. El punto es de que en la producción nosotros no lo estamos considerando como un costo. No sé si ustedes en algún momento han visto algún caso donde el agua haga parte de ese costo productivo, ¿verdad que no lo han visto? Porque no lo toman en cuenta, pero va a llegar el punto en que esos recursos van a ser tan reducidos que se va a tener que legislar y vamos a ver cómo se encarecen esos productos, ¿verdad? Porque las bases de los procesos siempre tienen el agua como uno de los elementos indispensables, ¿verdad? Bueno, en sí, no se trata de una clase de administración lo que estamos viendo hoy, sino que ver ese flujo. Aquí tenemos la parte de abajo, cómo se integran, ¿verdad? Se integran desde la investigación, luego va el diseño de los productos, la producción, la venta, la distribución y servicio al cliente. Esa es la lógica que debiera de llevar. Se investiga si se necesita. Se diseña el producto de acuerdo a la necesidad requerida del mercado. Se produce, marketing crea la necesidad,
¿verdad? Muchas veces nos bombardean tanto de publicidad que cuando sentimos ya tenemos una necesidad ahí anidada en nosotros de querer tener un producto y luego nos preguntamos, este producto, ¿por qué lo compré? ¿Verdad? Porque hay una publicidad, un proceso de marketing bien intencional, bien dirigido hacia nosotros, ¿verdad? Finalmente se da el proceso de distribución y hay un servicio postventa, ¿verdad? Que ese servicio postventa, pues, es lo que las empresas ofrecen a los usuarios por la adquisición de ciertos productos. Por ejemplo, si ustedes compran un vehículo, se quedan con un servicio postventa que es las refacciones, el mantenimiento de los vehículos, que de hecho algunas industrias tienen precisamente la ganancia en los repuestos. No es tanto en la venta del vehículo como tal, sino que en los repuestos que se consumen, ¿verdad? El servicio postventa es muy importante considerarlo dentro de la cadena de valor, ¿verdad? Porque muchas personas cuando no tienen un servicio al cliente bien visible, el cliente no lo ve, no ve que lo atienden cuando después que él compró, cuando se acerca al punto de venta a reclamar alguna garantía, etcétera, etcétera, lo que hacen es ya no comprar. Por ejemplo, alguien que conoce de vehículos va a comprar algún vehículo que sabe que tiene stock de repuestos la empresa para ofrecerle en el momento de que él necesite hacer algún tipo de cambio de fricciones, de llantas, embragues, cadenas, etcétera, lo que necesite el vehículo. Si el cliente sabe de que ese stock de repuestos no existe, pues entonces se va a desincentivar a comprar ese vehículo y por ende la empresa pues no va a ir aumentando su participación de mercado. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta cadena de valor? Porque en medio de esta cadena de valor está la producción, ¿sí? Está la producción. Y ahí en la producción es donde se deriva nuestro trabajo de análisis para rastrear cuál es el costo de producir o de transformar una materia y llevarlo a un producto terminado. ¿Sí? Todos los demás cajoncitos que nosotros vemos hacen parte de esos gastos operativos. ¿Sí? Pero la producción como tal enmarca eh, todas aquellas actividades que tienen que ver con la transformación de una materia prima hasta llevarla a un producto terminado. ¿Sí? Entonces tenemos que entender cómo es de que se integran estos procesos, que finalmente lo que persigue es la rentabilidad de una compañía y la rentabilidad de una línea de negocios. ¿Sí? Cuando la empresa evalúa que, que sus líneas de negocios no están siendo rentables, entonces empiezan a desinvertir, ¿verdad? Y entonces ahí cambia la compañía de unidad de negocio. Muchas veces es difícil hacerlo porque cambiar de giro muchas veces representa que toda la propiedad, planta y equipo, los activos no corrientes que tengo, entiendas de maquinaria, equipos, software, etcétera, están destinados para un tipo de producción. ¿Sí? Y si deseamos cambiar, no nos fue bien en esa línea de negocio que habíamos ideado y sobre la cual yo adquirí toda una planta y equipo. ¿Qué hago con esa planta y equipo? Entonces, eso es un riesgo estratégico que las empresas deben de evaluar muy bien antes de intentar incursionar en una industria, ¿verdad? Ok. No sé si tienen algún comentario o algo que aportar acá sobre lo que estamos conversando.
Todo bien. Ok. Hay algunas industrias donde ciertos procesos sobresalen más que otros. Por ejemplo, en las industrias farmacéuticas. En una industria farmacéutica, la investigación y desarrollo es bien sabido que incluso tienen más presupuesto que uno de los países que conforman el globo terráqueo, ¿verdad? Porque digamos que la industria farmacéutica vende, digamos, vacunas, venden medicinas que buscan o aliviar el síntoma de la enfermedad o curar completamente esa afección de salud en la humanidad, ¿sí? Entonces, estas industrias dotan de un presupuesto bien importante al área de investigación y desarrollo, ¿sí? En el caso de algunas otras, la investigación y el desarrollo no tiene mayor trascendencia, ¿verdad? Porque a lo mejor estoy hablando de empresas que venden commodities, que los commodities no tienen mayor distinción o variación entre uno u otra marca. Por ejemplo, los limones, ¿sí? Limones son limones para las personas, no van a ver qué marca de limón es la que están comprando. Sencillamente quieren comprar limones para diferentes necesidades, ¿sí? Entonces, en la investigación y desarrollo acá tal vez no tiene mayor relevancia, pero en otras industrias sí lo tiene. Por ejemplo, las empresas de software o de tecnología de información también destinan una buena parte a la investigación y al desarrollo y también al diseño de los productos ¿sí? que ellos ofrecen, ¿sí? Entonces, cada industria va a tener su particularidad. Lo que sí tienen en común todas es que la producción es el centro de ellas mismas, y por eso se ubica en medio, y de esa producción depende, porque acá, ojo, que no estamos hablando que en el departamento de producción se derivan algunos otros departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, está el departamento de calidad, ¿sí? En esos departamentos de calidad se tiene la función de identificar cualquier desviación a los parámetros que han establecido y que si ese parámetro se está incumpliendo, por así decirlo, entonces no se debe de sacar a la producción, ¿verdad? Es interesante que no se debe sacar de la producción al siguiente eslabón, que sería la venta y la distribución. Y es sumamente delicado porque hay algunas empresas, principalmente las automotrices, que, digamos, por las regulaciones medioambientales que hoy día están en crecimiento, en auge, y bajo los compromisos de la reducción de CO2, contamina el ambiente, han suscrito convenios de que el automóvil no debe emitir cierta cantidad de CO2, ¿verdad? Y han sido comprobadas de que estas empresas bajo esos acuerdos de alguna forma, eso ha salido incluso en las noticias, no vamos a decir marcas ni nada, han, digamos, defraudado esos cumplimientos regulatorios a través de algunos ajustes a los motores, a los escapes, y para que a la hora de que hagan ellos la evaluación y hagan un testeo, salgan todos los indicadores como que están dentro de los parámetros de emisión de gases nocivos, ¿verdad? Cuando eso se comprueba que fue una violación a esos reglamentos suscritos por los países, por las compañías, de hecho, hoy día les cuento que ya no solamente se utiliza
como base para dar a conocer a una empresa las normas internacionales de información financiera, sino que también se está empezando a introducir marcos para dar a conocer a la compañía de acuerdo al impacto medioambiental que ésta tiene, ¿verdad? Entonces, cuando se dan ese tipo de incumplimientos, son reconocidos, son expuestos, la empresa se ve afectada reputacionalmente y vienen incluso cantidades de demandas de clientes insatisfechos que reclaman el reintegro de su dinero por adquirir un producto que aparentemente era amigable con el ambiente y no lo era. Entonces, la producción tiene una subdivisión adentro que se llama control de calidad. Me faltó ponerle aquí control de calidad, que debe de fiscalizar digamos, esa fase terminal de la producción, es decir, ok, cumple con los parámetros y puede salir al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, en las empresas de fabricación de vehículos, hay equipos que miden la velocidad del vehículo, porque hay un ofrecimiento y le dice, mire, usted puede de 0 a 5 segundos cambiar de 0 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Entonces, en control de calidad pasan los vehículos, hacen la simulación del aceleramiento y ven si realmente el vehículo cumple con ese ofrecimiento al cliente final, ¿sí? Principalmente vehículos de gama alta, ¿verdad? Porque ustedes compran un Mercedes-Benz, un BMW, vehículos que son de alta gama, deben de cumplir con esos parámetros porque uno no está pagando 200,000 quetzales por un BMW, está pagando 600,000 por ahí, ¿verdad? Y anda uno en una casa en 4 llantas. Entonces, deben de estar validadas estas digamos, promesas al cliente final. No sé si alguien quiere agregar algo a lo que estamos conversando. Aprovechando, ¿y qué sucede con las empresas que son de manufactura? Como por ejemplo usted mencionaba lo de los carros, ¿verdad? Hay empresas que prácticamente le venden solo una parte digamos, el motor, otras hacen el ensamblaje y es una última que da el producto final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona la producción ahí? Pues usted lo describió muy bien, José Francisco, que digamos, estas empresas funcionan de forma independiente. Por ejemplo, usted me está dando el ejemplo de las empresas automotrices. En el caso de los equipos de cómputo y los teléfonos, es bien sabido que llevan chips incorporados, ¿verdad? Procesadores internos, que de hecho ahorita en la pandemia se vieron fuertemente afectados esas cadenas de suministros y por ende no podían producir fácilmente equipos de cómputo, teléfonos y de hecho hasta los automóviles se vieron afectados porque hoy día los automóviles tienen computadoras incorporadas dentro de ellos, ¿verdad? Entonces, estas empresas como Intel, Pentium, ¿verdad? GBM son empresas que producen el chip, ¿sí? Y que ese es el producto terminado, ¿verdad? Utilizan incluso cobre, algunas incluso como digamos, como no sé cómo explicarle, pero digamos dentro de sus elementos minerales utilizan incluso el oro, porque el oro es un conductor muy bueno. Entonces, utilizan minerales muy, digamos, caros. Cuando ellos producen estos chips,
estos microchips, estos componentes internos de los procesadores de las computadoras, ellos también tienen su proceso productivo, ¿verdad? Donde tienen diferentes materias primas que las llevan y las transforman hasta tener el chip como producto terminado. Y posteriormente esas piezas hacen parte de la materia prima o de elementos del costo de otra compañía. Por ejemplo, esos chips bien podrían ser un elemento del costo para empresas como Apple, para empresas como Dell, que fabrican computadoras, para empresas como Mitsubishi, que tienen una línea muy completa de artículos, que va desde motores, incluso tienen Mitsubishi y algunos otros equipos, creo que tenían en un momento hasta equipos para imprimir fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, funcionan de esa forma, como unidades de producción independientes, ¿verdad? Y que sus productos terminados forman a la vez un elemento del costo de producción para otras compañías, ¿verdad? En una empresa donde yo estuve, había un proceso productivo, pero solamente a nivel de ensamblaje, ¿sí? Porque, digamos, ya venían todas las piezas y lo único que se hacía en los países era ensamblarlas. ¿Y qué es lo que gastaba ahí prácticamente? O el elemento que se utilizaba era la mano de obra, la materia prima, que prácticamente eran las diferentes partes de la motocicleta, ya venían solo para armarlo, ya no había un proceso de transformación, ¿verdad? De hecho, aquí en Guatemala nosotros no tenemos ninguna empresa que produzca automóviles, no tenemos, ¿verdad? Nosotros no llevamos ni siquiera ensambladora de vehículos, que yo sepa. No sé si alguien me diga aquí en el foro, fíjese, que sí, ya ensamblamos automóviles. Bueno, sería un dato nuevo para mí. Entonces, en Guatemala regularmente tenemos casi que solo procesos de ensamble para estos productos finales como los que estamos ahorita discutiendo. No sé, José Francisco, si le ayudé un poquito en su pregunta. Sí, precisamente eso, ¿verdad? Con lo que usted comentaba, de que hay empresas que, bueno, yo al menos he visto un par que precisamente compran todo, ¿verdad? Y ellos ya solo dan un producto terminado, entonces no tienen un proceso de producción como tal, sino que todo lo que ellos compran sí va al costo, pero no como un proceso de producción, entonces por ahí la duda. Sí, si digamos no hay un proceso de transformación, estrictamente estaríamos hablando de una empresa comercializadora, ¿verdad? Que solamente tiene un costo de venta. Pero hay empresas que todavía, como la que le digo, donde yo estuve, que es UMA, que es de las motos Bayash, donde sí hay un proceso productivo de ensamblaje, entonces sí hay una mano de obra. Pero hay otras empresas donde solo compran y revenden, ¿verdad? Por ejemplo, concesionarios de Apple acá, como iShop, que lo han visto ahorita incluso aquí en Chimaltenango ya hay un iShop. Ellos solamente traen el producto acá a costo de venta, marcan un margen y lo venden. Entonces ese es un costo de venta y hay una diferencia entre costo de venta y un costo de producción. En el costo de producción una transformación de materia prima a producto terminado a través de la mano de obra y de los gastos de fabricación, ¿sí? Pero hay híbridos, ese híbrido es el que les acabo de comentar, ¿verdad? Hay híbridos. Y hay algunos países como Colombia, donde el esquema era distinto. Aquí en Guatemala hasta Costa Rica, en esa empresa, todo era un ensamblaje. Venía, por ejemplo, el chasis, el motor y las llantas y se armaba. Y ahí, pero siempre había un proceso de ensamblaje, mano de obra. En Colombia, habían zonas francas. Igual aquí en Guatemala hay zonas francas, pero en Colombia el negocio lo había
había buscado un incentivo fiscal, es decir, reducir los impuestos, ISR, IVA, a través de establecer su área de producción en una zona franca. La zona franca son lugares que el Estado ha definido. Allá es la zona cafetalera de Colombia, que es la Tebaida, Quindío, donde el gobierno dice, ok, las empresas que vengan a hacer procesos productivos acá, a generar fuentes de empleo a esta región de la zona cafetalera de la Tebaida, vamos a reducirle los impuestos. Ok, pero ¿eso qué implica? Regresamos a Guatemala. En Guatemala ya vienen todas las piezas, chasis, motor, llantas, pum, se unen. En Colombia se hacía un acuerdo con el productor, le decía, mira, me vas a mandar las piezas, pero no me las mandes pintadas. ¿Sí? No les pongas número de chasis. No les hagas esto. Solo mandame el motor. Y las piezas yo acá, como va a estar en una zona franca donde hay un compromiso de pagarle, de generar empleos, voy a hacer subprocesos como pintura, ¿sí? Como el marcaje de la creación del chasis, etcétera, etcétera, que van a permitir generar fuentes de empleo a las familias de esta zona de Colombia. Entonces, esta zona franca da como resultado más procesos productivos, pero eso es resultado de una incursión a un régimen fiscal que reduce los impuestos. Aquí en Guatemala hay zona franca, hay una ley de maquilas también que busca incentivar a ciertos sectores de la producción para que lleven fuentes de ingreso. La premisa es del Estado hacia la empresa, te voy a reducir los impuestos, pero vas a generar empleo. ¿Sí? Entonces, hay procesos productivos también que se incrementan bajo estos acuerdos fiscales que tienen las empresas dentro de estos regímenes, ¿verdad? Bueno, veamos factores claves del éxito, ¿sí? De las compañías. Los clientes de las compañías siempre que utilicen los productos y los suministros quieren hacerlos basados en la utilidad que eso les representa, ¿sí? Y por ende, las empresas están sujetas a ir ajustando y mejorando cada día más sus procesos, ¿verdad? Y eso está determinado mucho por el precio, ¿sí? Hay una competencia muy marcada de reducir los precios. Hace años, cuando empezaba el tema de la informática, creo que de repente no habían nacido ustedes todavía. Entonces, la teoría acerca de las computadoras era esta. La computadora va a llegar a estadios o a futuros donde va a ir reduciéndose el precio, donde todos van a poder adquirir una computadora. Pero si hablamos de hace 20, 25 años, quien tenía una computadora en su casa era como que tuviera un carro también. ¿Sí? Entonces, el costo y la eficiencia, y también decían que iban a ir reduciéndose los tamaños. Si ustedes ven la historia de la computadora, que data ahí por la Segunda Guerra Mundial, 1940 y algo, las computadoras eran unas mega máquinas, muy grandes, ¿verdad? Que utilizaban tarjetas y proceso ahí mero raro que solo los que la diseñaron la entendían, ¿verdad? Luego empezaron las generaciones a traernos equipos más compactos, más eficientes. Por ejemplo, uno de los primeros iPhone, que era el iPhone 4, tenía 8 gigas de memoria. Hoy ustedes pueden comprar un iPhone con 500 gigas de memoria, ¿sí? En el mismo tamaño de celular.
Entonces, eso pone de manifiesto esa teoría de que los costos se tienen que reducir. Pero si no se reducen, la empresa también se expone a que vaya quedando desplazada por, por, eh, por el mismo mercado, ¿verdad? Porque ustedes saben que al menos en países como los nuestros, donde hay un mercado libre, teóricamente, ¿verdad? Porque siempre hay algunas situaciones que rayan a ser de monopolio, ¿verdad? Pero en países donde hay un libre mercado y donde los oferentes pueden entrar a, a competir, digamos que la productividad, es decir, el hacer las cosas con menor recursos, se vuelve muy importante. ¿Sí? Perdón que me desconectó mi otro equipo, me estaba presentando. Todavía estamos en la parte de la teoría que nos permite ponernos meros filosóficos y hablar acerca de la importancia de que ustedes adopten un rol de negocio, ¿verdad? Y no tanto de, ok, va a ser muy a detalle el costo. Sí, es parte de, porque cuando estemos haciendo los ejercicios, vamos a buscar esa exactitud, pero tenemos que entender primero cómo es que funcionan las cadenas de valor entre las compañías, cuál es el propósito de que esos costos sean exactos, ¿verdad? Es una de las claves importantes para cualquier empresa de manufactura, es el costo y la eficiencia, ¿sí? Dentro de estas presiones que tienen las compañías, es el aumento de los costos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en la época de COVID, un factor que encareció mucho la materia prima fueron los fletes. Los fletes anterior al COVID, mal recuerdo, estaban ahí como de India para acá, para Guatemala, eran más o menos como $4,000, ¿sí? Un contenedor de 40 pies. Eso era lo que costaba. Después de la pandemia, cuando se libera nuevamente el mercado y China empieza nuevamente a producir, que China cuando se le ocurre consumir algo se encarece, hubo un punto hace años donde ellos empezaron a consumir bastante hierro y el hierro se fue para arriba, ¿verdad? Porque ustedes saben de que si se reduce un bien es muy escaso, aumenta su precio, ¿verdad? Entonces, cuando China empieza nuevamente a demandar contenedores para empezar a exportar, porque China le vende casi que a todo el mundo. Ustedes revisan los productos que compran, todo es chino. Y le dicen a uno, mire, esto es americano. Sí, la tecnología, la patente es americana, pero lo fabricaron en China. ¿Sí? Mire, esto es europeo. Ah, sí, la tecnología, pero la fabricación es en China. Entonces, cuando China empieza a exportar nuevamente, empieza a demandar, y como China tiene capacidad de negociación, porque no es lo mismo de que venga una empresa de China y le diga a las navieras, mira, yo necesito suscribir un contrato de, les voy a poner un número, 100,000 contenedores mensuales, a que venga una empresa de Centroamérica, le diga, mira, fíjate que yo voy a necesitar trasegar 25 contenedores al mes, ni lo voltean a ver, ¿verdad? Entonces, el precio de los fletes se disparó hasta $12,000, 3 veces de lo que estaba anteriormente a la pandemia. Entonces, los productos, ¿qué pasó? Se fueron para arriba. Por eso ustedes ven que todo se encareció, ¿cierto?
Well, yo miro que usted ya es una persona que va al supermercado. ¿Es cierto o no es cierto lo de la inflación en los precios? Lo que Joel no me logró escuchar la pregunta. Ok, ciertísimo, ese será lo. No No, le digo, no escuchó la pregunta, Joel. no, ¿la puede repetir, por favor? No es que yo le digo a sus compañeros que me pareciera de que usted ya es alguien que va al supermercado de compras, como para confirmar que los precios se aumentaron mucho después de la pandemia. Sí, totalmente, Lick. Y de hecho, pues a nivel laboral también he estado analizando el alza en algunos de los productos que nosotros utilizamos. Prácticamente en la industria hotelera en la cual yo me desenvuelvo, también hay bares y restaurantes. Entonces hay productos muy puntuales. Por ejemplo, carnes que se han ido al alza. En algunos productos también de lácteos, por ejemplo, los derivados de lácteos, los huevos, el pollo, ¿sí? Muy de vez en cuando, les soy sincero, muy de vez en cuando voy al supermercado. Ok. Pero sí, sí lo hago. Ok, perfecto, gracias, Joel. Estábamos hablando de cómo es que, digamos, la pandemia y la apertura nuevamente de la economía, principalmente de China, hizo que muchos de los fletes a nivel global se encareciera, ¿verdad? Porque los contenedores hasta antes de la pandemia, recuerdo que los precios de un contenedor de 40 pies, por ejemplo, y referencias de India para acá era más o menos $4,000. Posterior a ello, el flete aumenta a 12,000, ¿sí? Eso ya fue un incremento exageradamente alto. Entonces, esa es la explicación por qué la mayoría de los productos se encarecieron. Nosotros como Guatemala hay un concepto en economía que se llama balanza de pagos, que es la relación que tiene el país de las exportaciones versus las importaciones. Y nosotros somos un país consumista, no somos un país productor, ¿verdad? Nosotros casi que todo lo que consumimos acá viene de afuera, ¿sí? Entonces, cuando viene de afuera está el costo del flete, el arancel, que grava por lo regular algunos productos que se nacionalizan, que se internan, y al final de cuentas quien paga todo eso es el consumidor final, ¿verdad? Entonces regresamos al tema del costo y la eficiencia. Si esa es una de las presiones que tiene la administración, debe de buscar y ser creativo en cómo reducir eso. Y de hecho, algunas empresas han tomado algunas medidas porque dicen, bueno, ¿qué hacemos si la economía está difícil y nuestros productos tienen esa posibilidad de que el cliente vaya migrando hacia otras alternativas? Entonces ven que hoy día algunos menús en comidas rápidas pueden mantener el mismo precio, pero la cantidad ya es menor, ¿verdad? Porque buscaron una forma creativa, por así decirlo, de mantener los precios, ¿verdad? Pero es evidente de que reducen las cantidades de comida, ¿verdad? Entonces, eso puede también estar a la vista de un cliente como algo que no es correcto, pues, pero cada quien decide. Adelante, Joel. Ese fenómeno considero yo que se da en la comida rápida, porque en algunos otros lugares, por ejemplo, restaurantes de categoría, los precios al contrario han aumentado considerablemente. Y el fenómeno que nosotros hemos detectado acá, por ejemplo, es que el cliente en algún momento tampoco le importa eso. Es que es otra categoría, otro nicho de mercado, ¿verdad, Joel? Sí, totalmente. Pero
incluso a nivel nacional hay mucha gente que no le importa eso, simplemente lo paga, pues. Así a usted le haya subido 5 quetzales o 50 quetzales a un platillo, por ejemplo, en un restaurante de categoría, se lo pagan. Pero curioso porque es de repente un fenómeno post pandemia que se empezó a dar en el segundo semestre de 2022. Y es que lo que, gracias Joel, lo que sucede también cuando se trata de dar explicación a un fenómeno económico es tomar más variables. En la apertura de la economía de Guatemala, digamos, la política crediticia del Banguat fue reducir los intereses. ¿Sí? Digamos, el Banco de Guatemala regula, o más o tal vez no es la palabra regulación, aunque yo creo que sí, de alguna forma ellos monitorean esas tasas de interés de los bancos. Y les dicen, miren, esta es la tasa de interés a la que nosotros ahorita les recomendamos y les pedimos que trabajen con el crédito. ¿Ok? Entonces lo que hacen es reducir las tasas de interés. Al reducir las tasas de interés, hay un incentivo de parte de los cuentavientes o de las personas para adquirir dinero a partir de un préstamo bancario. Entonces, a donde los llevo, Joel, es de que hay capacidad adquisitiva y la gente tiene dinero, pero no es dinero propio muchas veces, ¿verdad? Es tarjeta de crédito, son préstamos, etcétera, etcétera. El tema es cuando se tenga que buscar la recuperación de esa masa circulante efectivo, de ese capital, ¿sí? Entonces, es un efecto también que se da regularmente después de un cierre económico. Lo que no nos dicen es que gradualmente este es un efecto boomerang, ¿verdad? Que las personas se endeudaron tanto que va a llegar a un punto en que no van a tener esa capacidad de poder mantener sus cuentas en estado corriente, ¿verdad? Yo hablaba con un amigo que compró un apartamento en zona 10 recientemente de una de las corporaciones más grandes de Guatemala y me dice, mira, ya los apartamentos los terminaron y esta es la altura de que el 50% por lo menos de los apartamentos no han sido vendidos, ¿verdad? Entonces ahí empieza ya a verse el otro lado de la moneda, ¿sí? De que empieza a reducirse la capacidad de pago de las personas, tipo lo que sucedió en la burbuja de inmobiliaria en el 2008 en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, claro, también otros efectos. Después de la pandemia, la gente después de no salir tanto tiempo, empiezan nuevamente con esa euforia, por así decirlo, de experimentar nuevamente lo que ellos vivían antes de la pandemia. Salir a comer a un restaurante, andar con la familia, empieza el gasto, ¿verdad? Pero motivado mucho por esas tasas de interés que las redujeron. Hoy día ya las empiezan a subir un poquito para controlar incluso la inflación, porque la inflación también es eso mismo, que hay mucho dinero circulando. Pues como hay mucho dinero circulando, todos están comprando, los productos se empiezan a mermar, a ser escasos, se empiezan a subir. Aparte los factores externos que hablamos, el flete que se aumentó mucho y que todo producto que se importa lleva flete, todo lo que se importa lleva flete. Entonces eso repercute en los precios. Bien. ¿Qué otros factores claves, además del costo y la eficiencia? La calidad, ¿verdad? Claro que hay países que exigen una mayor calidad que otros, ¿sí? Habría que ver en qué segmento nosotros estamos, como país en general, ¿verdad? En la buena teoría, a medida que los países o la persona se desarrolla, la calidad o la exigencia va a ser mayor, se va a esperar mejor. La administración entonces debe de ir buscando
como finalidad de que las operaciones mejoren, ¿sí? Se reduzcan los problemas, las fallas, y que el producto que vaya a obtener finalmente el cliente sea lo que él espera, ¿verdad? Esa es una característica. Hay algunas empresas que manejan muy bien estos conceptos de calidad. Anterior a la Segunda Guerra Mundial, Japón era uno de los países que no se conocía, ¿verdad? No se conocía. Habían dos profesores, esto lo pueden buscar ustedes en la historia de la administración, que se llamaban Deming y Durán, que de hecho hoy día hay un premio allá en Japón que llevan sus apellidos. Ellos fueron a hablar a las universidades de Estados Unidos acerca de la administración basada en la calidad total. Allá en Estados Unidos no los escucharon. Ellos se fueron a Japón y en Japón sí los escucharon. Y Japón adopta esa filosofía de administrar, se llama calidad total. Ustedes estudian la administración global, van a encontrar a la administración de Japón como calidad total. A nosotros nos dicen, mire, es un producto japonés. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos? Es un producto buenísimo, excelente, yo lo quiero, está garantizado que me va a salir. Antes de la Segunda Guerra Mundial, eso no se conocía así. ¿Sí? Hoy día nosotros tenemos esa visual de Japón. Es Moto Honda japonesa, va a salir buena. Y salen buenas, de hecho. Suzuki es buena marca, es japonesa también. Casio, aunque le han hecho una publicidad últimamente mera rara, ¿verdad? Es bueno. En su momento todos usamos calculadoras Casio, relojes Casio, diferentes tipos de productos y nunca nos fallaron porque eran japoneses. Otros productos como Apple, sus teléfonos, sus relojes, sus iPads, sus computadoras también tienen esa forma de administrar. Aseguran de que la calidad sea total, calidad total para el cliente. Y obviamente así también son los precios, ¿verdad? También son diferenciados. El tiempo también tiene mucho que ver, ¿sí? El tiempo va muy de la mano acerca de qué tanta reacción oportuna puede tener una empresa en suplir un nuevo producto, que tenga esas cualidades esperadas del mercado. El tiempo podemos estar hablando mucho. Innovación, que cambien, que se adapten a las nuevas necesidades. Eso también es un tema bastante relevante y de éxito para las organizaciones, ¿verdad? De hecho, algunos productos, como por ejemplo las apps, los software, han generado fortunas en personas. Por eso, en Estados Unidos, en Silicon Valley, se tiene esa meca, por así decirlo, de la tecnología, donde muchos de los millonarios que viven ahí, de hecho creo que es casi que un lugar de muchos millonarios, igual que Nueva York, han hecho sus fortunas a partir de que crearon una app, ¿sí? Por ejemplo, Airbnb, ¿la han escuchado ustedes? Me imagino que Joel sí, por la industria turística donde está. Joel, ¿escuchado Airbnb? ¿Me escucharon? ¿Todavía tengo audio? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, la pregunta es, ¿han escuchado de esta aplicación de Airbnb? ¿Joel? Creo que Joel tiene el audio ahí apagado o no, o algún problema. Airbnb es una aplicación que nos permite, digamos, sustituir el estar en algún hotel, en algún viaje, ¿verdad? Por alguna casa que alguna persona la ha puesto para rentar algunos días, ¿sí? ¿Y qué es lo que fue lo nuevo, lo innovador en ese momento? Fue que alguien dijo, bueno, vamos a crear una aplicación
que converjan personas que tienen propiedades, casas, algún apartamento, algún cuarto incluso dentro de su casa que la quiera disponer para dar en alquiler por días, por algún periodo más largo, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue su inversión ahí en bienes raíces? A pesar de que es un negocio de alquiler de casas, fue nada. Ellos solo lo que hicieron fue crear esa aplicación. Ustedes la pueden buscar ahí en el Play Store de Android o de iOS y van a ver esa aplicación. Fue algo innovador, ¿sí? Igual que Netflix. Antes de Netflix se alquilaban películas. Yo no sé, que ustedes ya no vieron esa parte cuando se alquilaban aquellos VHS, ¿verdad? Yo sí los alquilé en un momento. Estaba, ¿cómo se llamaba aquella franquicia de tiendas que nos daban en alquiler videos? Era... ¿El de Blockbuster? Blockbuster, exactamente, Blockbuster. Blockbuster no innovó. Ellos creaban tiendas, tenían más tiendas, tiendas. Y cuenta la leyenda que el que creó Netflix una vez tuvo un problema ahí de una inconformidad con Blockbuster, está reclamando y no le hicieron caso. Fue y creó la aplicación, ¿verdad? El streaming, la plataforma, e incluso le ofreció a Blockbuster comprarle Blockbuster. Y los de Blockbuster no la quisieron vender, ya que tuvieron dos errores. Tenían un mal servicio al cliente y finalmente cuando les hicieron una oferta y valía todavía algo la compañía, no quisieron venderlo. Y sabemos todo el resultado, ¿verdad? Blockbuster hoy día ya no existe. De hecho, había un Blockbuster enfrente de Tikal Futura sobre Roosevelt. No sé si ustedes lo vieron alguna vez. Ahí estaba un Blockbuster, donde hoy día está un Pollo Brujo. Ahí ustedes iban y alquilaban su película. Hoy día ya no existe, pero ¿cuál fue el resultado de ese declive? Fue la innovación de una empresa que creó un streaming y le dijo a todos, ahora pueden ver las películas que quieren a la hora que quieran, sin ninguna interrupción, van a estar pagando una tarifa mensual que es bastante razonable, listo, ¿verdad? Y hay otras claves ahí que no hacen parte de este libro, pero la transparencia es algo que también tienen como insignia a estas compañías, son muy transparentes, le dicen a uno, le voy a cobrar $11 por 2 pantallas y eso le cobran al mes, no más. No hay mucho más que descubrir de la información que ellos tienen o suscriben contractualmente con el cliente porque son muy transparentes, ¿verdad? Pero la base es la innovación, ¿sí? Es hacer, crear algo que de verdad el hombre, la persona necesite, ¿sí? Bueno, y finalmente llegamos a un tema que también tiene que ver con los costos, que es la toma de decisiones, planeación y control, que son parte de los procesos de la administración, ¿verdad? Que nosotros si recordamos, en la administración hay 5 grandes procesos, que es el plan, la planificación, está la organización, la integración, ¿sí? La dirección y el control. Aquí estamos hablando de la planeación y el control, que son prácticamente las hermanas o los gemelos de la administración. Si no hay control, no vamos a saber que el plan se ha estado llevando a cabo, ¿sí? Y si no hay plan, no podemos controlar nada. ¿Qué vamos a controlar si nunca se ha planificado algo? Entonces, están estrechamente ligadas estas dos grandes actividades. La toma de decisiones hace parte de que haya habido un plan primero y un control, ¿verdad? Para estos 5 pasos en la toma de decisiones, tenemos nosotros como administradores que tener en mente, valga la redundancia, primero identificar un problema, ¿sí? Las incertidumbres que hay en torno a ese problema.
Veamos un ejemplo. Naomi es el nombre de una trabajadora, ¿verdad? Trabaja con el proceso de toma de decisiones de 5 pasos. Es una gerente general de la revista Daily News, ¿sí? Entonces, Naomi hace siempre este ejercicio y que nosotros lo podemos extrapolar para nosotros mismos, ¿sí? Naomi tiene 2 alternativas básicas. Aumentar el precio de venta del diario, y por cierto, los diarios también de papel han ido disminuyendo. Prensa Libre en ese sentido lo que ha hecho es crear suscripciones para poder tener acceso a ciertas noticias, información que está catalogada como premium, ¿verdad? Y sin esa, digamos, suscripción no podemos leer, pero ese es otro tema. Ok, entonces, Naomi decide, tiene 2 alternativas. Aumenta el precio de venta del diario o incrementa la tarifa por página que se carga a los anunciantes. Ustedes saben de que anteriormente, cuando había mucho, digamos, uso de las revistas de papel, que parte del negocio de estos periódicos, de estas revistas, que de hecho todavía sigue existiendo, digamos, eso se le conoce en marketing como canales tradicionales de publicidad, ¿verdad? Y los nuevos canales o los canales, digamos, digitales son todo lo que tiene que ver con redes sociales, YouTube, Facebook, ¿verdad? Mientras que los canales tradicionales como las revistas, los periódicos, siguen existiendo. En Guatemala, de hecho, siguen existiendo. Uno de ellos que utilizan mucho las empresas es Nuestro Diario, porque tiene una penetración muy importante en el interior, ¿verdad? Y por lo regular las empresas de retail tienen toda una logística de venta en los departamentos y la gente todavía lo sigue leyendo, ¿sí? Todavía hay lectura. Entonces, ¿qué hace Nuestro Diario? Por ejemplo, le pagan a él por anunciarse, ¿sí? E incluso no juegan criterios como de mayor valor o pago para ellos, el tamaño del anuncio, en qué página lo están colocando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, si es de la edición dominical, si es del día lunes, incluso pueden ser factores que varían, ¿verdad? Entonces aquí Naomi tiene 2 alternativas: o le aumenta el precio al diario o le aumenta el precio a las personas o empresas que se están anunciando en él, ¿sí? La principal incertidumbre o miedo o temor, como ustedes quieran llamarle, esa es la palabra clave, la principal incertidumbre es el efecto sobre la demanda, es decir, sobre los clientes, de cualquier incremento de precios o tarifas. La reducción de la demanda podría contrarrestar cualquier incremento en los precios o en las tarifas y conducir a menores ingresos generales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Naomi? El segundo paso es obtener información. Primero, ella detecta cuál puede ser el riesgo, ¿sí? Que la venta se le caiga, porque aumentó el precio del Daily News. De repente habían otras revistas que podían ser similares y mantenían un precio, entonces el cliente es muy sensible a ese cambio de precio y dice, no, entonces ya no compro ese Daily News, compro otro, ¿verdad? Entonces, ese es el miedo, digamos, lo que ella quiere evitar. Entonces va y obtiene información. Veamos, dice: la recolección de información antes de tomar una decisión ayuda a los gerentes a lograr una mejor comprensión sobre las incertidumbres. Ella solicita al gerente de marketing que hablara con algunos lectores representativos con la finalidad de medir su reacción ante un incremento en el precio de venta del periódico. También pidió a su gente de ventas de publicidad que se reuniera con los anunciantes actuales y potenciales para evaluar la demanda en la publicidad. También ha revisado el efecto que tuvieron los aumentos de precio anteriores sobre el tiraje y el número de lectores.
Ramón Sandoval, el contador administrativo, o sea, el de costos del Daily News, presentó información acerca de la influencia de los aumentos o las disminuciones anteriores en las tarifas publicitarias sobre los ingresos por anuncios. Él también ha recopilado y analizado la información sobre las tarifas de anuncios que cobran los periódicos de la competencia y otros establecimientos de medios de comunicación. Es decir, Naomi se fue a informar, ¿verdad? Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer en cualquier proceso, informarnos, ¿sí? Compramos una suscripción de algún servicio, tenemos que saber cuáles son las condiciones que nos van a hacer llegar el servicio, cuánto es lo que tengo que pagar, si hay alguna membresía anual, algunos gastos relacionados a esa membresía que no necesariamente yo los estoy viendo de primera mano, los tengo a la vista. Es decir, la información es vital porque nos va a permitir ver y tomar una decisión más racional, ¿verdad? En este caso, Naomi quería saber qué efecto iba a tener ese cambio de precios a través de consultar a lectores. Claro, pueden haber acá un despliegue de otras actividades, como por ejemplo un estudio de mercado, algún tipo de focus group donde se reúnen clientes lectores y les preguntan, les hacen cuestionamientos de interés, etc. El administrador también llega y suministra información, ¿verdad? Acerca de la influencia de los aumentos. 3. Se realizan predicciones acerca del futuro. Con base en esta información, Naomi hace predicciones acerca del futuro. Concluye que el aumento de los precios molestaría a los lectores y disminuiría el número de estos. Pero ella tiene una perspectiva diferente sobre las tarifas publicitarias. Espera un aumento en las tarifas publicitarias extensivo a todo el mercado y considera que el aumento de las tarifas tendrá un efecto mínimo sobre el número de páginas publicitarias vendidas. Es decir, dice, bueno, los clientes es posible que si yo les aumento, sí va a ser contraproducente el efecto y vaya a disminuir las ventas. Ok, pero la tarifa de la publicidad para las empresas o las personas que quieran anunciarse en cada página puede contrarrestar o reducir un poquito el ingreso de publicidad, pero va a ser mínimo. Entonces, le apuesta a las ventas de la publicidad y le aumenta la tarifa y mantiene el precio del periódico, del Daily News a los lectores, ¿verdad? Naomi reconoce que efectuar predicciones requiere de buen juicio y busca incongruencias en su forma de pensar. Y es que aquí hay un tema, ¿sí? Hay un sesgo que se le llama sesgo de confianza o exceso de confianza, ¿sí? Ese exceso de confianza es la que tienen por lo regular todos los emprendedores, los startups, como le dicen en inglés, ¿sí? Viene Pedro, Juan, ¿no? de aquí del foro, sus nombres como ejemplo, y dice, bueno, voy a emprender y voy a poner un negocio de ABC productos, ¿sí? Y voy a ganar y hace sus números y todo indica de que el resultado de ese emprendimiento va a ser un éxito, pero realmente las empresas que llegan a tener éxito y que sobreviven es menor a un 5%. Entonces ahí vemos ese exceso de confianza. Todos creen que van a salir bien, sus números van a ser verdes, positivos, etc. Todo lo contrario. Entonces, antes de hacer algún tipo de decisión, incluso tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos de que si la decisión que yo estoy optando es la correcta. No sé si me doy a explicar con esto. Es decir, yo doy por sentado de que ya con la información que tengo es suficiente para concluir de que voy a tener una buena decisión, cuando realmente después el costo del aprendizaje va a ser que perdí. Y en la economía lo que se pierde es plata, pues es dinero, ¿sí? Y cuando se tratan de emprendimientos, muchas veces el capital de todas las personas, ¿ya? Que les ha llevado cierto tiempo para llegar a consolidar ese capital y ponerlo a trabajar. Entonces, debe de haber un reconocimiento a ese sesgo o exceso de confianza.
confianza, que deberían de anotarlo por ahí. Pueden ir a investigar si quieren. Lean acerca de ese exceso de confianza. Y de hecho hay excesos de confianza y sesgos de confianza en todas partes. Hay un efecto, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la clase, pero sí con lo que estoy explicando. Le pasó a Alemania en un mundial. Él ganó y llega al siguiente mundial con exceso de confianza. No llegó ni siquiera a cuartos de final, ¿verdad? Porque había un exceso de confianza en el equipo, de que, soy el campeón mundial, entonces seguro está de que voy a llegar por lo menos a cuartos, a semifinales, cuando todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, el exceso de confianza nos puede costar mucho. Entonces viene ella y dice, esta predicción puede estar sesgada, porque ella es administradora, dice. De hecho, ustedes no saben, hay un libro que se llama, anótenlo ahí, les recomiendo que lo lean, se llama Egonomics, no Ergonomics, Egonomics. Ese libro habla acerca de cuánto en promedio se ha estimado que le cuesta a las empresas en Estados Unidos el decidir con ese exceso de confianza y con un ego muy alto. Porque en las empresas sucede que viene una iniciativa de un gerente, creo que los que trabajan pueden darse cuenta. Dice el gerente, X, mira, este proyecto va a ser un éxito, ¿verdad? Y nadie lo cuestiona, porque hay una idiosincrasia en Guatemala de que no nos gusta la confrontación, y la confrontación es sana, ¿verdad? Porque produce digamos, una argumentación de ambas partes que cuando convergen da un mejor resultado. Entonces nadie lo cuestiona. O si alguien se atreve a cuestionarlo, lo callan y le dicen, no, mira, no sabes lo que estás diciendo. Entonces al final sacan el proyecto, nace el proyecto, se intenta llevar a cabo y lo que menos produce son resultados, ganancias positivas, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado de toma de decisiones basada en un ego y en un exceso de confianza. Y eso se le conoce en Estados Unidos que tiene un efecto en pérdidas de hasta un 15% en la utilidad de las compañías. ¿Sí? Es demasiado. Es demasiado. Entonces, las decisiones que se toman en las compañías deben de ser cuestionadas. Aquí es increíble el punto que expone el libro, que la misma persona que va a decidir se cuestiona ella misma. Eso todavía es difícil de ver en algunas personas, que mucho menos les gusta que las cuestionen y menos ellas se cuestionan porque quieren tener la razón. Y recuérdense que siempre nosotros como auditores que estudiamos para ayudar a las compañías a que sus objetivos se materialicen, saben que tenemos una exposición ¿a qué? Al riesgo, ¿verdad? Es decir, es posible que lo que nosotros hayamos definido como objetivo no se cumpla, ¿sí? De que las ventas que se proyectaron no se den, ¿sí? De que el producto que yo estoy creando, que investigación y desarrollo dijo que necesitaba, es posible que no haya tomado una muestra lo suficientemente adecuada, representativa, significativa de mi población y que por ende el resultado no sea correcto decir de que necesita el mercado este nuevo producto. Y yo voy a comprar todo un equipo para crear una línea de negocios. Entonces, hay mucho en juego. Esos son riesgos estratégicos, ¿verdad? Diferente a otro tipo de riesgos son operativos, como por ejemplo que se haga un registro contable con algún error, ¿verdad? Ingresé la factura mal. Eso es un riesgo operativo, ¿sí? Es el resultado de una operación mal que yo estoy haciendo en un proceso de registro de facturas que va a llegar a la cuenta por pagar y seguir al gas, etc. Pero si estamos hablando de un riesgo estratégico como, ok,
vamos a comprar o invertir en activos no corrientes por no sé cuántos millones de dólares para crear un nuevo producto que dice investigación y desarrollo que necesita el mercado. Y cuando llega a luz ese proyecto y sale el producto, que yo lo he visto, en una empresa se compró un extrusor con la finalidad de ampliar su capacidad de producción y empezar a sacar líneas de alimentos balanceados para gatos. En ese momento solo se vendía para cachorros, para perros. ¿Sí? Y compraron el extrusor, lo instalaron, no que cueste $1 millón de quetzales, son bien caros. Y nunca salió ese producto finalmente. Entonces, hay a veces decisiones que se toman al margen de algunos otros factores y por resultado tenemos que hay una pérdida increíble para la empresa. Bueno, voy a hacer una pausa porque voy a tomar la lista. Si quieren, tómense sus 2 minutos ahí de respiro. El lunes iniciamos con conceptos más duros de costos y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para ver esos elementos. Para el martes, perdón, les voy a pedir de favor que traigan 3 ejemplos de 3 industrias distintas, donde me presenten la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación que deben de hacer parte de ese proceso productivo. ¿De acuerdo? Como ejemplo. Lo vamos a discutir en clases y le voy a preguntar a algunos estudiantes. Disculpe, licenciado, ¿dijo mano de obra? Los 3 elementos del costo. Ah, excelente. Muy bien, gracias. 3 ejemplos de 3 industrias distintas. ¿De acuerdo? Como para que empiecen a ¿cómo se llama? A relacionar los conceptos de manera práctica. Voy a tomar asistencia en este momento. Ok, listo, chicos. Vamos a dejar por acá la clase el día de hoy para que puedan ustedes tener un pequeño tiempo entre el otro periodo y puedan ir a tomarse un vasito de agua y refrescarse, ir al baño. Primero Dios, el día martes nos vemos nuevamente para continuar con el contenido de esta clase que es sumamente apasionante para los que están pensando hacer carrera en el área financiera. Es muy importante que ustedes también vislumbren dónde quieren desarrollarse, ¿sí? Yo cuando inicié a trabajar quise ser financiero en un momento, pero por azares del destino llegué a la auditoría interna y tuve un buen crecimiento. Entonces llegué a ser gerente de empresas y entonces inicialmente quería estar en el área financiera. Muchas veces podemos tener esa posibilidad. Entonces, si ustedes quieren estar en el área financiera, costos es un pilar para que ustedes lleguen a ese propósito de estar en algún momento como gerentes financieros de una compañía. Bien, feliz noche, que descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, Rick. Feliz noche, Rick.